Vamos a continuar, vamos a hablar de compartir, de mirar también con otras miradas. Nos vamos a una apasionante mesa redonda para hablar de cómo identificar y seleccionar el talento y de procesos de selección. El objetivo, reflexionar sobre qué está pasando ahora y cómo seguimos atrayendo y cómo seguimos seleccionando. Tenemos con nosotros, moderando a la mesa, a Marianela Olivares. Ella es directora de Recursos Humanos y fundadora de Linkers.es. Vamos a ir dándoles unos aplausos. Marianela, cuando tú quieras. David Basilio, CEO de Hosteleo. David, él es abogado de formación, cuarta generación de empresarios de hostelería. Qué bien sienta un aplauso, ¿verdad? Que nos reciban un aplauso. Nosotros que somos sala y que somos cariño, qué bien sienta. Xavier Martín, él es fundador y director general de Turijobs. Un aplauso también, por favor. Con presencia internacional en España, Portugal, Italia y México. Y Alejandro Valero, CEO y cofundador de Busco Extra, una aplicación especializada en la búsqueda de empleo. Mucho que comentar, ¿verdad? Muy contenta de lo que ha comentado Begoña, por lo cual veo que hay mucha tarea por delante. Pues vamos a empezar. La verdad que agradezco este encuentro. Es bonito empezar a poner de relieve a recursos humanos porque está claro que nuestra labor es vital. Es importantísimo poder trabajar con los equipos, es importantísimo tener en claro que no es una tarea inmediata de un día para otro, no es una toma de decisión que se pueda hacer a nivel solamente de recursos, sino también de trabajo de fondo, y eso lleva mucho más tiempo. Hoy tengo el gran orgullo de tener aquí presentes tanto a Alejandro Valero como portal de Extras Hostelería. ¿Qué tal? Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Marina. A Xavier Martín, cofundador de Turijobs. Bienvenido, Muchas Xavier. gracias. La primera vez que compartimos mesas. Eso es. Un placer. Gracias. Y a David Basilio, cofundador también de Hosteleo, o portal de hostelería, que ahora les preguntaré y les daré paso para que comenten. ¿Qué tal, David? Buenos días. Muy bien. Primero que nada, para ponernos un poco en contexto, sí que me gustaría que comentaran qué hace cada uno de vuestros portales. El portal es el canal. Gracias a los portales hemos digitalizado y hemos llegado a muchos más espacios. Candidatos que antes tenían que trasladarse, enviar por mail o llegar a una empresa para poder presentar su currículum, hoy por hoy tienen la posibilidad de poder acceder, pensar y hasta incluso tomar la decisión de cambiar geográficamente de ciudad. Entonces, primero que nada, si quieres, Xavier, empezamos por ti. Venga. Cuéntanos sobre Turijobs. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el congreso y por la temática. Nada, cuando pienso en Turijobs no puedo evitar pensar en los inicios y al final pienso, mi familia viene del sector de la restauración, nací como quien dice en un restaurante y con ello vivir las cosas buenas y los retos también de lo que significa un restaurante. De hecho, el origen de Turijobs justamente es las problemáticas que vivíamos en el negocio familiar hace ya 20 años, que es que esto va muy rápido. Sí. 20 años, hablamos ya del 2001, con lo cual ha sido un proceso brutal, ¿no?, el que hemos vivido, de casi evangelizar en ese momento, porque teníamos reuniones en despachos con directores de recursos humanos que no tenían un ordenador, con lo cual imagínate lo que era explicar Turijobs en ese momento. Y luego, pues lo que estamos viviendo últimamente. Turijobs, lo que es al fin, es una plataforma de empleo especializada en el sector de la hostelería, de la restauración, del turismo en general, que pone en contacto a la oferta y la demanda. En estos 20 años hemos gestionado más de 72.000 ofertas de empleo solamente en sala y en cocina, por ejemplo. Con lo cual, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Siempre ha sido aportar nuestro granito de arena para profesionalizar, para revalorizar, para poner en el lugar que le toca a los profesionales del sector y ayudar a las empresas a encontrar el mejor talento. Lo hacemos para la parte de gente que busca empleo de forma gratuita y obviamente pues tenemos una serie de opciones y sí, para las empresas, ¿no?, digamos. Sí, sí, sí. David, en tu caso, Hosteleo. Bueno, pues tenemos en común con Xavier que también venimos del mundo de la restauración. Somos un portal de empleo creado por hosteleros para hosteleros.
Llevamos prácticamente también 20 años, somos muy fuertes como portal sectorial en el mundo de la hostelería y trabajamos mucho a nivel asociativo. Nosotros nos hemos involucrado mucho con las asociaciones, pues, por ejemplo, gremiales, con la Asociación de Metres y Camareros, con Hostelería de España, con la Federación de Cocineros, para trabajar desde dentro del sector por digitalizar todo lo que es la búsqueda de empleo y la búsqueda de talento. Trabajamos también con marcas y con actores muy potentes, por ejemplo, con MAU somos el portal de empleo de MAU, de Macro, es decir, intentamos estar muy dentro del sector porque entendemos que es un sector que tradicionalmente ha estado un poquito por detrás o ha sido un poquito más lento a la hora de tomar decisiones relativas a la digitalización o a la mejora de las condiciones o de la búsqueda de talento y de empleo. La verdad que bueno, somos un portal muy democrático donde puedes encontrar desde un office hasta un director de restaurante y somos un portal muy sencillo en el que es un sector, el hostelero, muy heterogéneo, ¿no? Tanto a nivel cultural, social y económico de los trabajadores y nuestra labor siempre es que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Gracias. Alejandro. Pues nosotros, lo bueno es que somos 3 portales de empleo, pero al final cada uno cubrimos una necesidad y un gap diferente y nos complementamos muy bien. Nosotros, además de poner en funcionamiento o en contacto esa oferta con esa demanda, nosotros gestionamos el alta, porque al final nosotros somos una empresa de trabajo temporal dedicada única y exclusivamente a hostelería. Y como nació esto es porque vimos que en España hay 277.000 bares y restaurantes, no tenemos 20 años de historia, casi que yo no había nacido y ya estaban currando en ellos, o sea que... pero básicamente nacimos por eso, porque vimos que hay 277.000 bares y restaurantes lo que hay en España, pero 270.000 son autónomos y demás, no sería restauración organizada. Y casi todos trabajan con gestoría y demás, y vimos que el fin de semana la gestoría cierra, pero la mayor incidencia problemática en cuanto a falta de personal o gente que se cae y demás ocurre en fin de semana. Entonces nosotros nacimos para cubrir ese gap y al final, además de poner en contacto, o sea, de cubrir esa oferta con esa demanda, nosotros gestionamos todo el alta porque somos al final una empresa de trabajo temporal centrada única y exclusivamente en hostelería. O sea, proceso 100% digitalizado y poner a disposición trabajadores. Sí, curioso que teniendo 3 plataformas especializadas en el sector, no generalistas, por lo cual en este caso entendemos que a nivel identificación de lo que busca el empresario de turismo y hostelería son fuertes, estemos también ahora en este momento en esta situación. A nivel, y aquí os pido que arranque el que quiera, a nivel fotografía actual, ¿por qué falta y cuál es a vuestro criterio? Porque ustedes tienen también una visión integral, o sea, aquí tenemos diferentes empresas, grupos, que cada uno va teniendo justamente su entorno, pero vuestra capacidad de poder analizar o ver la fotografía es mucho más amplia. ¿Qué pasa? ¿Por qué falta personal a vuestro entender? ¿Quién quiere empezar? Valientes, a ver. Empiezo yo. Bueno, como comentaba Begoña y antes José Mari, es decir, yo creo que el sector está recogiendo lo que sembró. Es decir, en el año 2019, pico de facturación prácticamente en todos los negocios de restauración, ya teníamos un problema con la falta de personal. Las escuelas de hostelería no cubrían, es decir, el número de vacantes que tenían y al final la pandemia ha venido a ahondar ese problema. Yo creo que ahora mismo el sector necesita hacer un reset y realmente darse cuenta que necesitamos ponernos de acuerdo, administración, empresas y trabajadores. La frecuencia es decir, con la que habla un trabajador y una empresa ahora mismo es una frecuencia completamente distinta. Uno habla aquí y otro habla un poquito más abajo. Si juntamos, evidentemente, que ha habido mucho profesional o mucho candidato que se ha ido a otros sectores que evidentemente no han cerrado durante la pandemia, han visto que las condiciones laborales pueden que sean mejores, también las salariales. Las nuevas generaciones no es que sean ni peores ni mejores, son distintas, es decir, tienen unos códigos y unos anhelos y unas ansias de otras cosas que tenían las anteriores generaciones y muchas empresas y empresarios no han sabido ni entenderlas ni mucho menos codificarlas. Las aperturas han sido todas al unísono, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que hay varias razones, pero yo creo que para mí lo fundamental es que no viene de ahora, sino que viene ya de tiempo.
¿Lo compartes? Sí, no, súper de acuerdo. Más creo que también Begoña lo ha sintetizado súper bien, ¿no? La presentación, estoy haciendo todo el rato así con la cabeza porque y estoy súper de acuerdo con lo que ha comentado. A ver, al final lo que nos ha pasado ahora es que se ha acelerado todo muchísimo, pero como bien estamos comentando, ya veníamos con una serie de indicadores que nos decían que habían pues, ciertas dolencias y problemáticas en el sector, que ahora mismo con la pandemia lo que se ha hecho es acelerar o eclosionar incluso, depende de cómo lo podamos ver, ¿no? Tenemos, y para aportar algunos datos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido un incremento de un 75% versus 2019, de lo que va de año, de ofertas de empleo en lo que es sala, más 75%, cuando la media general es de un más 19%, pero en concreto lo que es sala un más 75%, pero en cambio, por otro lado, tenemos que el volumen total de inscripciones que tenemos en el portal se ha visto reducido en un 41%. Y el otra KPI que gestionamos nosotros es la media de inscritos por oferta, ha bajado un 25%. Con lo cual, efectivamente, o sea, ya es obvio, todo el mundo te lo dice, el feedback de los clientes. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues es un mix de muchísimas cosas. Me gusta el apunto de David en el tema de tenemos que intentar hacer lobby entre todos para involucrar a todas las partes que tienen que jugar un papel importante. Esto es un problema complejo, por lo tanto no vamos a especular y hacer comentarios fáciles de esto se arregla así o así, porque no va a ser fácil. Hay un tema de fondo, de calado, hay un tema de educación, hay un tema de muchos elementos que juegan papel. Por lo tanto, las instituciones públicas para mí tienen un papel importante a jugar, pues seguramente los sindicatos, los empresarios, etcétera, etcétera. Pero luego también cada uno, porque a uno cuando digo esto le puede sonar, bueno, pues esto a mí me queda súper lejos, ¿no?, que me estás contando, ¿no? Pero luego ya en el corto plazo, en mi zona, yo puedo realizar cosas y, bueno, creo que es un poco lo que también vamos a hablar un poco de las cosas que yo puedo hacer para intentar paliar un poco esta dificultad. Mix generacional, bajada clarísima de la población activa. En Europa hasta 2020 teníamos un incremento de la población activa en nuestro país, perdón, en toda Europa, disculpar, y la previsión a los próximos 20 años es de un menos 9%. Va a bajar la población activa un 9%. Esto significa tensionar el sistema, ¿no? Con lo cual, bueno, estos son algunos elementos. Sí, con lo cual habrá que tomar decisiones. A nivel personal de extra, o sea, tenemos las plantillas fijas, pero tú refuerzas esos momentos de golpe que tiene la empresa y necesitas reforzar inmediatamente el personal. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ha vivido el portal? Pues nosotros, o sea, la problemática que hemos visto siempre que hemos recibido hosteleros y demás es que ha sido un sector que históricamente no se ha tratado bien muchas veces al personal, ha sido un sector que no era aspiracional en la mayoría de la... O sea, al final nosotros lo que nos encontramos es eso, que ahora por suerte instituciones como Basque y un montón de sitios ya sí que se está poniendo en valor esa profesión como tal, pero hasta hace muy poquito no era un trabajo aspiracional, o sea, poca gente quería ser camarero, poca gente quería trabajar era mientras me sale algo de lo mío, mientras me sale otra cosa, mientras estudio. Entonces, eso también lo han fomentado muchísimamente históricamente pues, muchos hosteleros que han arraigado eso de decir, bueno, lo que haga falta, pero tampoco se ha buscado esa profesionalidad. Entonces, nosotros eso es lo que hemos visto históricamente, también salariales y demás, porque al final tenemos que tener claro de que trabajamos por dinero, eso es lo primero. Por mucho que amemos una profesión, pero la primera parte es esa estabilidad o, como decía, esa salud también financiera. Y lo principal que hemos visto es eso, es decir, un sector que históricamente ha sido bastante maltratado, que había luego muchas complejidades, como decía, a nivel administrativo. O sea, al final lo que decimos, 277.000 bares autónomos, muy heterogéneo. O sea, está desde gente joven que monta un restaurante hasta Mesón Paco, que llevan 90 años, históricamente no se han puesto malos nunca. Sí. Y al entender a ese hombre que tiene que tener un certificado digital para dar un alta en el sistema red, cuando trabaja en su gestoría el fin de semana. Entonces, claro, se ha dado aquí una serie de casuísticas, la forma en la que hoy en día ya cambia mucho la dinámica de trabajar, como explicaba Begoña, es decir, antes empezaba una empresa y se acababa en esa empresa tu vida laboral y hoy en día se va saltando mucho. Entonces yo creo que se ha dado un montón de factores que han generado esa tormenta perfecta para que hoy en día estemos en esta situación y que, como comentaban, que no es solamente de la hostelería, porque si fuera solamente en este sector diríamos, oye, algo estamos haciendo mal nosotros como sector. Es generalizado, o sea, es generalizado y sí que es cierto, tenemos que poner a alinear un montón de intereses y factores para que pueda funcionar todo.
Sí, es cierto. Yo lo he vivido también como consultora, que cuando uno hace un proceso de selección, por ejemplo, la empresa tiene que dar un gran cambio en cuanto al enfoque, como bien estaba planteando Begoña, y te vamos a nombrar un montón por lo visto hoy, porque también hay que empezar a aceptar que los jóvenes de hoy no solo quieren dedicarse a un trabajo más allá de la profesión, les puede gustar y les puede encantar ser camarero, pero les puede gustar y les puede encantar ser músico también de la misma manera y ser cocinero al mismo tiempo. Entonces, las empresas también se tienen que preparar para ese cambio. El candidato no tiene que tener miedo al tener que justificar, no, si es que me gusta solo esto, no, me gusta la hostelería y me gusta también ser informático y me gusta también ser... Eso nos va a pasar y cada vez más. Y cuando pensamos justamente en hacer selecciones y buscar candidatos, también tenemos que abrir la mente a saber que justamente sí que tendremos que aceptar que las nuevas generaciones quieren hacer muchas cosas. O sea, a veces se quieren especializar y decir, pues vale, yo quiero ser sumiller y me voy a recorrer diferentes bodegas centrados simplemente en esa carrera, y hay otras veces que quieren diversificar y no está mal. O sea, en ese aspecto hay un cambio que dar. Entonces, ¿dónde tendremos que valorar a los perfiles? Pues precisamente en ese cambio y en ese enfoque. En este sentido, quería preguntarles, de cara al tema de nuevos perfiles, ¿qué han podido ver, cómo han ido evolucionando y cuáles son las competencias que realmente hoy por hoy tienen los nuevos perfiles? Empezamos por ti, David. Bueno, la verdad que la empresa privada va muy rápido, va por delante y se crean nuevos puestos porque al final se dan soluciones a las necesidades que tienen los clientes, ¿no? Igual que hace unos años nació, sobre todo aquí en España, el boom de la palabra hostess, ¿no? Es decir, el maître dejó de tener importancia dentro de la sala y una de las partes o una de las funciones que hacía el maître lo cogió el hostess, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros nos encontramos que con la pandemia también ha venido a cambiar los usos y costumbres. Por ejemplo, en una franja horaria que tradicionalmente en nuestro país no era muy fuerte, que era la parte de las meriendas o incluso os diría que la parte de venta de productos basados en dulce y en azúcar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de camareros, no solamente hablamos de camareros de sala, hablamos de camareros dependientes. Se están abriendo muchísimos centros donde hay mercados gastronómicos y quien te atiende es una mezcla entre un camarero y un vendedor, ¿no? Entonces, hay perfiles nuevos que van surgiendo, son perfiles y, por ejemplo, nosotros hemos podido identificar que si pones una oferta de camarero, se te apunta, como bien decía Xavier, ha bajado no solamente el tráfico, ha bajado las inscripciones, ha bajado el número de candidaturas, pero si pones en vez de camarero, te pones dependiente, se te apunta más candidatos. Es un tema de percepción, ¿no? La percepción de voy a estar de camarero en un local que no va a cumplir las horas, voy a estar de dependiente. Es decir, el mundo del pan, pues el mundo del pan ha tenido tal explosión que hay un montón de franquicias, un montón de marcas basadas en la venta de determinados horarios, como os decía, que tradicionalmente no hemos tenido, que tienen unos nuevos perfiles, y si hablamos de sala, que es lo que estamos hablando hoy, pues son perfiles de camareros distintos a lo que teníamos antes. Sí. Me queda una cosa pendiente. Sí, la tengo por que sacar. supuesto. No, por supuesto. Sí, porque me ha encantado mucho lo que has dicho antes. Sí. Como sector, o sea, yo pienso que nos tenemos que preparar para atraer gente que va a querer hacer carrera con nosotros, o gente que querrá hacer carrera en el sector, y a lo mejor gente que no. Sí. Y no pasa nada. Y no dramaticemos. Simplemente nos tenemos que preparar para ello, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Londres, ¿no? Que hay unos niveles de rotación que a lo mejor son muy exagerados. Bueno, ahora es una situación diferente, ¿de acuerdo? Sí. Hablemos pre-pandemia. Pero, oye, y es apasionante, increíble cómo se gestionan y cómo gestionan esa rotación con una normalidad pues súper importante. Con lo cual, creo que nos tenemos que preparar para eso, para atraer, para ayudar a desarrollar a aquellas personas que quieran hacer carrera, como para aquellas personas que es una opción de vida durante un tiempo, en positivo, o sea, bien, pero para un cierto periodo de tiempo. Y luego, efectivamente, o sea, sala hemos visto, os he dicho, ¿no? Un 75% más de ofertas de empleo, o sea,
un incremento brutal. En parte también, en nuestro caso, lo que hemos visto es una llegada de empresas, sobre todo pequeñas empresas, porque lo que hemos tenido es que las empresas grandes han estado un poco más paradas, lo que ha habido es una llegada de empresas pequeñas. Muy positivo también que hemos visto un paso más en digitalización de empresas pequeñas dentro del sector hostelero español, y eso está muy bien. Empresas que nunca habían publicado, pues ahora se han animado a publicar, y eso es muy positivo. Y para aportar algo nuevo, lo que ha comentado David, que estoy muy de acuerdo, el tema de las competencias. Al final, cuando tú te lees o miras un poco las descripciones de las ofertas, repito, es un sector muy variado, hay mucha diversidad de ofertas de empleo, pero hay una constante, que es pues las llamadas soft skills, ¿no? y esas competencias que tienen que ver pues con la actitud, con la capacidad de gestión del estrés, un montón de competencias que toman mucha más relevancia a veces, incluso más que la experiencia, por ejemplo, a veces, ¿no? Sí, sí. Y nosotros un poquito lo que hemos visto es que hay una serie de actitudes que se pide ahora más porque hay muchísima más interacción con soluciones digitales que antes no. Entonces, el simple hecho de uso de comanderos, han entrado muchísimos más actores desde plataformas de delivery, de reserva, booking y demás. Entonces, son una serie de habilidades que se dan por supuesto, o sea, porque la utilizamos con mucha familiaridad, pero sí que es cierto que hay perfiles que la curva de aprendizaje o el gap entre el uso de esa herramienta es bastante grande. Entonces, sí que hemos visto una solicitud de esos conocimientos. No son conocimientos muy complejos, pero sí que es cierto que facilita muchísimo el día a día, el tener conocimiento o algún tipo de saber utilizar este tipo de herramientas, ya sea de booking, de gestión de reservas y demás. Sí, de todos modos también pasa por lo que hablábamos, inversión de tiempo. O sea, todos estamos utilizando las tecnologías de diferentes edades, pero curiosamente cuando vamos al trabajo ponemos los parámetros. Ya pasado, si no eres un millennial ya no entiendes tanto las tecnologías. Y no es así. O sea, no es así. Yo creo que también funcionamos mucho por contagio y por poner justamente a todo el hecho de un parón. No, a lo mejor sí, en la realidad necesita un tiempo mayor de inversión en la formación. Pero creo que para hacer el cambio, esa es la clave. Y la toma de decisión del empresario ahora es precisamente eso. Tengo empleados desde hace mucho tiempo y tienen que actualizarse. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Usan teléfonos? ¿Se comunican ya por mail? Sí, seguramente. Entonces, habrá que hacer diferentes niveles de complejidades, pero todo el mundo utiliza tecnologías, por lo cual también creo que otra de las todavía barreras que nos quedan por superar es el hecho de que cuando hablamos de perfiles senior, hablamos justamente de lo que tú decías hace un momento, Xavier, de competencias como la iniciativa, la resolución, el análisis, que pueden aportar muchísimo y que solamente necesitan ese puente que las nuevas generaciones pueden ayudarle. Vamos que si tenemos un mix, yo creo que en este momento tenemos el potencial suficiente para poder hacerlo, pero sí es verdad que necesitamos una organización. Mucho más allá de las condiciones, necesitamos una organización a nivel procesos, a nivel calidad de vida y a nivel justamente bienestar, que es lo que se pretende. Y cuando hablamos de bienestar, esto igual, no es algo que tiene que quedar hoy aquí en esta mesa de debate, además es una tarea que hay que aplicarla y no es una tarea fácil de hacer, eso lo sabemos, y los puestos de responsabilidad, que con mucho hemos estado anoche compartiendo cena, lo hablábamos, los puestos de responsabilidades necesitan herramientas para seguir gestionando equipos con fuerza. Quería comentar justamente otra de las cosas que se planteaban aquí hace un momento en la presentación que hizo Begoña. ¿Qué papel juegan las redes sociales en identificar talentos, en poder ver candidatos? ¿Cómo es vuestra consideración, Xavier? Si quieres empezamos por ti. Bueno, como muchas cosas del mundo de las empresas hoy en día, para mí existe la omnicanalidad, ¿no? O sea, realmente necesitamos tener visibilidad como empresa en muchos lugares, ¿no? Las redes sociales, y lo dicen varios estudios, de hecho, creo que hay un estudio por ahí que habla que el 50%
de los procesos de selección, no sé cuánto sería en la hostelería eso, pero bueno, en general, en el 50% de los procesos de selección se chequea, se revisa las redes sociales en la última fase del proceso de selección, ¿no? para validar un poco la congruencia, ¿no? de lo que te está diciendo el candidato versus a lo que uno puede ver ahí, ¿no? O sea, que tiene un papel importante desde el punto de vista del reclutador, tiene un papel, ¿no? Porque, repito, pues te puede ayudar a chequear ciertos elementos, porque tienes que utilizarlo como ese elemento de visibilidad de marca, de employer branding, como hablaba antes Begoña, pues es un elemento fundamental, ¿no? Si bien es cierto que al final el proceso, como el acto como tal de inscripción, luego pues estamos varios players ahí para facilitar ese momento, sí que existe pues esa necesidad de estar presente en diferentes redes sociales. Y por parte de los usuarios, pues que os voy a comentar, obviamente el usuario consume redes sociales y en ese consumo de redes sociales donde tú tienes que intentar ir impactando, ¿no? a tu marca para estar en el top of mind, para que te tengan presente y para el momento que esa persona en su ciclo de vida, justamente en ese momento, decida, oye, ahora sí que quiero cambiar, pues ya te tenga un poco presente, ¿no? Sí, totalmente. Para nosotros es clave, no tanto para ese contraste de como reclutadores de perfiles, de chequear ciertas cosas, sino como captación. O sea, nosotros se nos registran 1.000, 1.100 personas semanales y toda nuestra captación es 100% redes. O sea, porque al final nosotros, la suerte que hemos tenido con referencia a otras compañías que hemos nacido digitales. O sea, nosotros nacimos en mayo de 2017, entonces no hemos tenido que adaptarnos, ni adaptar nuestro discurso, ni plataformas, ni demás, sino que hemos nacido 100% digitales y nosotros realmente nuestra forma de entrada hacia nuestra plataforma y darnos a conocer tanto clientes como usuarios son redes, entonces para nosotros son vitales, o sea, no podemos vivir sin ellas, sabiendo la complejidad que también tiene en el sector que nos movemos, porque también te mueve siempre en el filo del alambre de que estás con un tema que es complejo, que hay unas problemáticas bastante grandes, pero ya digo, para nosotros son vitales porque es nuestra barrera, o sea, es nuestra puerta de entrada, perdón, para tanto hosteleros como clientes. Alejandro, entiendo que vosotros hacen una selección previa. Sí. Cuéntanos un poco cómo funciona. Vale, nosotros lo primero que quisimos hacer es eso, como decía, solventar ese gap de oye, tengo una necesidad de un empleado, mi gestoría ha cerrado, ¿qué hago? Entonces nosotros al principio luchamos contra mucho B que había en el sector, pero no realmente por ahorrarse seguridad social ni nada, sino por incapacidad real del hostelero de dar un alta un fin de semana, por ejemplo. Entonces nosotros nacimos con ese core para solventar eso, como digo, nosotros lo que hacemos es contrato de puesta a disposición, que es como se llama, porque somos empresa de trabajo temporal, con lo cual el alta es nuestra y se cede el trabajador al cliente final. Por un lado lo que hacemos es analizar, o sea, operativamente reducimos muchísimos costes porque la primera verificación, estas 1.100 personas que se registran a la semana se verifican de forma automática. Lo primero que hacemos es comprobar que legalmente son contratables, con lo cual el candidato cuando se registra hace una foto a su DNI por delante y por detrás, un detector OCR extrae todos esos datos y lo que hace es verificar con Seguridad Social que esa persona, o sea, que Alejandro Valero Navarro, ese DNI se corresponde con número de la Seguridad Social. O sea, primer check, ¿vale? O sea, ya hemos visto que legalmente es contratable. Luego pasan un test de aptitud y de capacidad en el entorno de trabajo. ¿Todo este proceso es online? Sí, correcto. Todo online, no hay ningún tipo de interacción en ese aspecto con el usuario en este primer proceso. Básicamente lo que vamos asignando son pesos para tener una nota objetiva previa. Y luego ya si pasa una entrevista con el equipo, las entrevistas no son presenciales porque hemos visto que una entrevista presencial, o sea, cara a cara, no nos da un porcentaje de acierto mayor en el proceso de recruitment en cuanto a lo que es el desempeño del trabajo. Y sin embargo nos encarecería muchísimo nuestros costes operacionales porque nosotros trabajamos en toda España, con lo cual tendríamos que tener oficinas en todas las ciudades en las que trabajamos. Entonces se hace todo online y luego a la hora de publicación de ofertas igual. O sea, es una plataforma pasiva en cuanto a que no es como las plataformas de David o Xavi que el trabajador sí que ve qué oferta hay y aplica a ella, sino que esto trabaja por geolocalización, es decir, nunca le va a salir una oferta a un trabajador que esté a más de una hora del establecimiento andando, con lo cual para el usuario es pasivo, es decir, solamente suena cuando hay trabajo. Es decir, ellos se registran, verifican, pasan el proceso de recruitment y nosotros lo que hacemos es etiquetar, es decir, le ponemos tantas etiquetas como clientes pueden contratarlo. Con lo cual lo que hacemos a diferencia de otras ETTs es que hacemos el proceso de recruitment previo. Con lo cual yo a día de hoy, si un cliente se registra en mi plataforma aquí, yo ya sé cuánta gente puede trabajar para él, porque yo ya sé las necesidades que tiene. Perfecto, perfecto. Bueno, veo que las tecnologías van avanzando.
Bueno, yo soy más partidario de lo presencial en ese sentido, porque necesito, y creo que es importante, pero entiendo esto, entiendo que cuando hablamos de personal temporal es un refuerzo, cuando hablamos de selección de un puesto a medio y largo plazo en una empresa, hay que valorar y evaluar justamente la visión, hay que evaluar y valorar precisamente cuál es la filosofía que comparten empresa y candidato. Pero sí es verdad que lo bueno es que en el sector vamos creciendo y vamos teniendo soluciones para cada momento de la estructura y de la empresa. O sea, si hablamos justamente de hotelería, de turismo, hablamos justamente con Turijob, si hablamos de restauración, hablamos con hosteleo, por lo cual creo que la convivencia es importante y lo importante es que todas aquellas empresas que somos selectoras y demás, tenemos más que, y no solamente las empresas, sino los equipos de recursos humanos, tenemos muchísimas herramientas para poder llegar a solventar justamente esta necesidad. Sí. Además es que lo ideal es que los equipos de recursos humanos tengan presupuesto para trabajar con cuanto más portales mejor, es decir, lo hablábamos antes. Están muy limitados, tener presupuestos tan pequeños que es absurdo que quieras cubrir un espectro nacional o una cadena de restauración y te hagan elegir entre uno y otro, cuando en realidad, como decíamos, la base de datos no son infinitas, hay perfiles más fuertes en un portal que en otro, en una solución, y lo lógico es que, y yo creo que también la gente se está dando cuenta, sobre todo la dirección general de las organizaciones, que justamente ahí no se puede especular, ¿no? O sea, tiene que ser mucho más amplio. Sí. Xavier, sigue habiendo un gran porcentaje de las empresas, mira que también se venía diciendo hace tiempo, pero sigue habiendo un gran porcentaje de las empresas que cuando publican no exponen justamente cuál es la banda salarial que buscan. Entonces, sí, sigue siendo todo un tema, ¿no? Sí. Verlo. Entonces, cuéntanos desde el punto de vista vuestro, ¿a qué consideráis que se debe? Y a lo mejor en esto también invito a David. Bueno, este es un gran tema y de hecho os lo puedo compartir en primera persona lo que vivimos, porque hace unos años nosotros decidimos obligar a las empresas que publican ofertas de empleo a publicar el salario, lo que sí le damos la opción de mostrarlo o no mostrarlo, ¿no? Pero gracias a tener esa información desde hace varios años sobre el 100% de las ofertas de empleo que se publican, nosotros ahora somos capaces de publicar anualmente un informe salarial que lanzamos, que os invito a consultar, y tener información para poder compartir, ¿no? Que también es una de las misiones que tenemos como compañía, ¿no? Generar contenido, generar información en pro de lo que es el sector. Un porcentaje muy pequeño de las empresas decide hacer visible esa información. Y bueno, hay diferentes motivos detrás de eso, pero en general pienso que es un error. Porque al final el proceso de selección lo que cada vez más es necesario es esa transparencia, esa visibilidad de cuál es tu propuesta, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pues que en la propuesta de valor la base es el esquema salarial. Entonces, si ya empezamos porque tú no me estás dando eso, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, ya no me estás explicando todo y probablemente ya no me va a interesar. Me va a interesar más a alguien que es transparente desde un inicio, ¿no? Y que me está explicando qué reglas de juego, qué experiencia es, sí, pero empecemos por la base, ¿no? Nos hemos que generar una pirámide donde realmente en esa base, donde se aguanta todo, está el esquema salarial. Luego hay cosas muy importantes, de propósito, sobre todo de la cúspide, como hablaba Begoña antes, pero bueno, este es un poco el escenario que vemos. Pues nos queda muy poquito tiempo, o sea que vamos a tener que dejarlo aquí. Sí que hay muchas preguntas que haría, más que nada, porque es verdad que tenemos canales y sobre todo aquí hay mucho equipo también de recursos humanos que estén interesados en hacerles más preguntas, pero bueno, lo bueno es que después seguimos hablando y obviamente pediremos al básquet una segunda intervención llegado el momento. Sí que antes de cerrar, me gustaría justamente que cada uno comentara justamente cuáles, y muy brevemente, las acciones que desde vuestras empresas piensan hacer para fomentar que realmente haya un cambio. Empezamos, David, contigo, seguimos con Nosotros, bueno, Javier, como os comentaba, trabajamos mucho con las organizaciones gremiales y asociaciones y estamos trabajando para poner de acuerdo trabajadores y empresas. Luego pues también estamos trabajando con el Ministerio de Inmigración, que le hemos presentado un proyecto para traer talento de escuelas de hostelería de Latinoamérica con las que ya trabajamos. Esto no es que sea un parche, sino que tiene que ser gradual
y creemos que de aquí a unos años la complejidad de encontrar ese talento va a ser realmente grande y tenemos que poner todos los medios. Pero como decía, nosotros ahora en HIP, que haremos el Summit de Recursos Humanos, el objetivo de este año del Summit va a ser hablar de cómo podemos ponernos de acuerdo y las empresas como la nuestra, como la de Xavier, como la de Alejandro, colaborar para que se hable el mismo idioma y el mismo código entre empresas y profesionales. Xavier. Sí. No, buscar complicidades, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo y me gusta lo que comenta también aquí David. Es lo que estamos haciendo, seguir generando contenido como lo estamos haciendo, informes. Tenemos un montón de información acumulada en nuestro portal, son millones de datos los que tenemos y pensamos que esos datos también al final dan objetividad al discurso, a los comentarios, generar lobby. Hablar desacomplejadamente, de nuevo enhorabuena a Jos por tratar estos temas, generar positivismo, a pesar de todo lo que está pasando, el sector de la hostelería es maravilloso, es un sector súper apasionante que vale la pena disfrutarlo y vivirlo y entre todos tenemos que seguir lanzando desacomplejadamente ese mensaje hacia afuera, intentar luchar contra un discurso media que existe que a veces es demasiado negativo e injusto para con nosotros, ¿verdad? Y en este sentido, pues animaros a todos los que estáis aquí, los que nos escucháis, pues oye, a luchar contra ello, a buscar las soluciones conjuntamente, porque hay que encontrarlas, y desde el realismo, por supuesto, pero ahí se pueden encontrar. Gracias. Alejandro. Pues nada, o sea, como resumen, seguir profesionalizando este sector, seguir aportando ese valor, realmente diferenciarnos para que haya sentido de pertenencia, orgullo de pertenencia a este sector y seguir un poquito por esa línea. O sea, que alineemos todo este tipo de intereses, valores para que siga siendo un sector de referencia en nuestro país como lo ha sido siempre y ya no solamente como generación de economía, sino como eso, como a nivel de empleo, que sea una de las referencias y que sea algo aspiracional realmente en todos los puntos de cadena. Pues muchas gracias a los tres, gracias a vosotros por estar hoy presentes. Totalmente, somos un país turístico y lo que buscamos es dar el cambio y sin duda esto será una transformación para ir a mejor. O sea que en ese aspecto nos queda mucho por trabajar, nos queda cambiar enfoques porque estamos en este momento, pero sin duda que lo haremos porque somos un país que tiene un montón de riquezas y variedad para poder venir a visitar. Gracias por estar todos aquí presentes.